Bienvenidos a nuestro microproyecto llamado Taller de Suturas para Lesiones de Piel en Urgencias, un trabajo realizado por la doctora María Camila Moreno, Elena Leonor Delgado y Jaime Andrés Díaz. Para el desarrollo del microproyecto hemos escogido un taller de suturas realizado a estudiantes de séptimo semestre de medicina en el ámbito de urgencias. El objetivo del taller es que los estudiantes adquieran las destrezas y los conocimientos para poder realizar la sutura de una herida en piel en un paciente que llega por urgencias. Esto implica además que el estudiante debe adquirir los conocimientos sobre los materiales de sutura y las correctas técnicas para poder aplicar en cada caso. Para el taller, los estudiantes se dividen en grupos de 6 personas para participar de la sesión teórico-práctica que tiene una duración de 2 horas. Durante la fase teórica de esta sesión se realiza una revisión del tema con un instructor verificando que los estudiantes resuelvan dudas y preguntas iniciales. Se les indica realizar dibujos de las técnicas y de los tipos de heridas que son revisados con el tutor. Durante la fase práctica de esta sesión se divide el grupo en parejas. Cada pareja tiene a su disposición una lámina de FOMI, material de sutura y un equipo de pequeña cirugía. En esta lámina de FOMI deben practicar las técnicas de sutura aprendidas bajo la supervisión del tutor. Finalmente, los estudiantes realizan una rotación presencial durante una jornada de 6 horas en urgencias, en la cual están en contacto con un paciente con una herida en la piel para aplicar lo previamente aprendido. En este orden de ideas, el taller tiene un componente áulico y otro real. Una semana antes de la sesión teórico-práctica se les envía a los estudiantes los enlaces de videos y artículos que hemos revisado con la información relevante para desarrollar una sutura en un paciente en urgencias. Los videos recomendados provienen de un curso virtual presentado por el Dr. Michael Sen, cirujano plástico, que está disponible de forma gratuita en la plataforma de YouTube, y los artículos corresponden a documentos de revisión dirigidos a dermatólogos y cirujanos plásticos donde se exponen los conceptos y contenidos del taller. Hasta el momento, los contenidos del taller son la anatomía de la piel, tipos de lesiones de piel, técnicas de sutura, materiales de sutura e instrumental requerido. Y los materiales del taller son los videos, artículos, instrumental de pequeñas cirugías, material de sutura y láminas de FOMI. Las tareas por desempeñar durante el taller son las siguientes: leer los artículos y revisar los videos previo a la sesión teórico-práctica. Durante la sesión teórico-práctica, revisar y discutir los artículos y videos revisados con el tutor y realizar ejercicios prácticos en parejas con láminas de FOMI. Practicar en casa lo aprendido y aplicar los conceptos y técnicas aprendidos en casos reales en el servicio de urgencias. Los métodos de enseñanza de este taller se basan en los conceptos de métodos para pequeños grupos, donde el rol del tutor es tanto de instructor como de facilitador del conocimiento. Adicionalmente, el taller hace parte de la enseñanza de habilidades clínicas básicas para el estudiante. Para retroalimentarnos sobre la percepción de los estudiantes y docentes a un taller con estas características, decidimos aplicar una encuesta que indaga la percepción en la relevancia de cada una de las fases en el proceso de aprendizaje y sugerencias en las diferentes sesiones para implementar opciones de mejora. Como resultados, obtuvimos que en general están satisfechos con la actividad tanto docentes como estudiantes. Sin embargo, los docentes resaltan la falta de revisión del material previo a la sesión por los estudiantes, y los estudiantes confiesan que en general revisaron algo de la literatura disponible, pero no toda. Para el marco conceptual hemos desarrollado una búsqueda en la literatura sobre cuál es la mejor forma de desarrollar el taller de suturas en piel, y encontramos las siguientes conclusiones. Una sola sesión de instrucción no parece ser suficiente para lograr la retención del aprendizaje. Los tutores pares y docentes tienen un impacto suficiente en el aprendizaje del estudiante, y la revisión de videos instruccionales previo a la sesión, grabaciones de la práctica de cada estudiante y la retroalimentación visual son de gran ayuda en el proceso de aprendizaje. Hemos escogido dos teorías del aprendizaje para guiar nuestro microproyecto: la teoría constructivista descrita por Vygotsky y la teoría conductista descrita por Bandura. En la teoría constructivista se plantea el constructivismo cognitivo y el socioconstructivismo. En la primera, Piaget habla de la construcción del conocimiento como un proceso individual, y en la segunda, Vygotsky postula que el conocimiento se adquiere primero a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico, en donde el factor social desempeña un rol determinante. Por otro lado, la teoría conductista
pretende generar un cambio en la conducta de los estudiantes como resultado de la experiencia basada en competencias, las cuales se logran a partir de capacidades básicas del ser humano. Pero ¿cómo se aplican estas teorías a nuestro taller? El constructivismo lo podemos ver cuando el estudiante, mediante la experiencia de realizar la sutura en un paciente real, puede usar los conocimientos que fueron adquiridos durante la práctica en FOMI. Por otro lado, el enfoque conductista podría verse tomando el taller como una enseñanza que moldea una conducta, mecaniza una técnica y logra desarrollar una habilidad práctica que está estandarizada. Realizamos un análisis de necesidades basados en lo expuesto anteriormente. Lo primero es que el taller de suturas es presentado como una actividad interesante y llamativa para los estudiantes de séptimo semestre de medicina. Segundo, debemos potenciar la motivación del estudiante respecto a la revisión del material previo, presentándoles casos clínicos interesantes de la vida real. El taller es desarrollado en grupos pequeños, en donde se le permite al estudiante opinar, interaccionar, preguntar, explicar, y esto favorece la capacidad de toma de decisiones. El taller pretende ser una actividad de simulación que permite practicar las habilidades técnicas necesarias en un entorno seguro para el estudiante y para el paciente. Concluimos que en los objetivos deberíamos considerar también que el estudiante debe comprender cuáles son las heridas que requieren la evaluación por un médico especialista. También analizamos que los estudiantes tuvieran más experiencias con pacientes reales, ya que según la teoría del constructivismo, esto puede favorecer que el estudiante interprete y analice vivencias y a partir de ellas construya el conocimiento. Concluimos implementar un espacio de reflexión con los estudiantes, con grabaciones y revisiones de videos de su propia técnica para permitir al estudiante analizar sus falencias y fortalezas. Para lograr la retención del conocimiento, mencionamos la teoría conductista nuevamente, implementando la evaluación que como propuesta podría ser hecha mediante rúbricas. También consideramos la participación de tutores pares en el taller, que según nuestra revisión produce un ambiente de confianza y seguridad en el estudiante. Y por último, buscamos favorecer el pensamiento crítico del estudiante mediante la presentación de casos clínicos. Después de toda esta experiencia de aprendizaje, esta es la nueva propuesta de nuestro microproyecto, Taller de Suturas para Lesiones de Piel en Urgencias. El objetivo general del taller sigue siendo el mismo y los objetivos específicos también, pero decidimos adicionarle que los estudiantes deben identificar cuáles son los casos que requieren de la asistencia y de la evaluación de un especialista. Para el taller, los estudiantes se dividen en grupos de 6 personas para participar de la sesión teórico-práctica que tiene una duración de 2 horas. Una semana antes de la sesión se envía a los estudiantes un caso clínico interesante, presentado a modo de situación cotidiana en el cual abordan a una persona que presenta una lesión en la piel. Esto irá acompañado de un registro fotográfico de la lesión. Con esto buscamos fomentar la motivación del estudiante realizando una revisión sobre el tema y un video o presentación con la información encontrada irrelevante. Esta revisión se presenta al docente en la primera hora de la sesión teórico-práctica. En este orden de ideas, el contenido del taller sigue siendo el mismo, adicionándole las lesiones que deben ser evaluadas por un especialista. Posteriormente revisamos la técnica de suturas expuestas por el Dr. Michael Sen en el video anteriormente mencionado, en donde esperamos resaltar los aspectos importantes sobre la técnica de sutura. En la segunda hora de la sesión teórico-práctica, el docente procede a realizar una demostración de la técnica de sutura en láminas de FOMI y se divide al grupo de estudiantes en parejas, quienes deben practicar la técnica. En este punto se pide a las parejas que graben en video su técnica para posteriormente revisarlas. En este orden de ideas, en los materiales del taller decidimos incluir los casos clínicos iniciales y los celulares y tablets para evaluar las grabaciones de los estudiantes. Posteriormente se ofrece un espacio de reflexión para el grupo con el tutor, se revisan los 6 videos autograbados de la técnica de cada estudiante y se realiza una retroalimentación grupal. Luego los estudiantes tienen 2 rotaciones prácticas de 6 horas, donde realizan la actividad en un paciente real, con una sesión en urgencias y otra en salas de cirugía. El estudiante debe continuar practicando en casa lo aprendido y se le presentan las rúbricas OTSATS con las cuales se deben evaluar los pasos indispensables para realizar una sutura. Se realiza una evaluación a los 15 y 30 días de haber finalizado el taller utilizando estas rúbricas. Todo el taller anteriormente expuesto se resume en estas 6 tareas por desempeñar, que empieza con la revisión del cuadro clínico y termina con el sistema de evaluación.
Muchas gracias y esperamos que haya sido de su agrado.